Hola amigos superhéroes, ¿cómo han estado? Qué bueno que están con nosotros en este nuevo video del ciclo Héroes. De verdad, yo soy el Profe Six y hoy te contaré una nueva historia de un nuevo superhéroe que te dejará impactado. ¡Comenzamos! Amigo, ¿recuerdas la historia pasada que hablamos del gran superhéroe Abraham? Pues hoy continuaré contándote esa historia, pero hoy hablaré de su hijo Isaac. ¿Habías oído ese nombre Isaac? Isaac significa risa. ¡Ay! ¿Pero por qué risa? Bueno, pues es que un día Dios envió a unos ángeles a decirle a Abraham que iba a tener un hijo. Pero Abraham ya era un viejecito y su esposa también ya era una viejecita. Y cuando oyeron que iban a tener un bebé, ¡ja, ja, ja, ja! Se empezó a reír Sara. ¡Ja, ja! Que cómo era posible que siendo ella una viejecita, iba a tener a un bebé. Pues te contaré esa grande historia de Isaac. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, y de ese hijo iba a nacer una grande nación, y de toda su descendencia iba a ser una nación poderosa. Las promesas de Dios son reales, y Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Pues exactamente, Dios envió a unos ángeles a avisarle a Abraham que iba a tener un hijo. Que a pesar de que parecía imposible, pues acuérdate, amigo, que para Dios no hay imposible. Y parecía imposible que llegara un bebé a esa edad. Cuando tenía 100 años Abraham, Isaac llegó. Lo quiso mucho. Fue muy feliz Abraham con su hijo Isaac. Sara, emocionadísima, amaba muchísimo al hijo de la promesa. Y entonces Isaac era un bebé, pero después fue creciendo y fue creciendo. Lo amaban muchísimo. Un día Dios le habló a Abraham. Sí, ¿recuerdas que Dios le hablaba muy continuamente a Abraham? Pues ahí le habló nuevamente y le dijo: Abraham, Abraham, quiero que tomes a tu hijo y lo lleves a un monte lejano que yo te diré, y lo ofrecerás en sacrificio a mí. ¡Qué cosa tan tremenda! Era algo muy sorprendente para Abraham, pues solamente los dioses falsos eran los que recibían ofrendas de hijos en aquel tiempo. Los padres ofrecían a sus hijos a sus dioses. Abraham quedó muy sorprendido porque eso nunca lo había visto. Sin embargo, Abraham como creía en Dios y amaba a Dios y sabía que Dios no tenía ningún pensamiento malo acerca de Abraham dijo: está bien, Señor, voy a tomar a mi hijo amado, a mi hijo Isaac, y lo llevaré al monte donde tú me digas y lo sacrificaré, porque yo sé que tú me amas. ¡Qué obediencia! ¡Qué hombre tan justo! Fue y de mañana levantó a su hijo. Ándale, hijo, vamos, porque tenemos que hacer un sacrificio el día de hoy muy importante. El niñito seguramente se levantó y se dispuso a ir al sacrificio. Abraham hizo todo lo que Dios le dijo. Se preparó para el sacrificio. Se preparó para ese gran holocausto. Sí, él iba y entonces llevó el cuchillo. Preparó la leña
llevó a sus asnos y también se llevó a 2 criados que lo acompañarían. Preparó todo y aún aquello con lo que haría el fuego. Sí, iba muy decidido Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Dios le había prometido que iba a tener una gran multitud, pero le estaba pidiendo que matara a su hijo. ¡Qué sorprendente! Entonces, llegando a la orilla de la montaña, Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí, porque nosotros subiremos al monte, ofreceremos sacrificio a Jehová, lo adoraremos y regresaremos. Pero él sabía que iba a matar a su hijo. Entonces, él seguramente sabía que Dios era muy bueno y que aún Dios podía levantar aún a su hijo en medio de la muerte. Tenía mucha confianza en Dios, demasiada confianza en Dios. Subieron la montaña, Isaac cargando la leña. Iba Abraham caminando, tal vez muy pensativo. Isaac, al ver a su padre pensativo, y seguramente en otras ocasiones ya había ido a ofrecer sacrificio, ya sabía de qué se trataba el asunto. Se trataba de llevar piedritas, poner la leña, poner un corderito, levantar el cuchillo y darle al corderito. Isaac se preguntó: Oye, papi, y aquí está el altar, papi, y está el cuchillo, y está la leña, y está el fuego, papi, pero, papi, ¿dónde está el corderito? Abraham se quedó pensativo. Hijo, no te preocupes, hijo, porque Dios proveerá el cordero. Abraham entendía que Dios era un gran proveedor. Y entonces, si pensamos un poquito, Isaac fue muy obediente, porque pudo haberle dicho: no, papi, oye, nos falta el cordero, yo me voy a regresar a buscar un cordero. No, él fue muy obediente. Pero ¿sabes por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Entonces Isaac tenía una actitud muy hermosa. Isaac tenía una actitud de creerle a su padre Abraham. Él veía cómo Abraham le creía a Dios, pero también él veía que era importante que como niño le creyera a su padre, obedeciera al padre sin reclamos, sin quejas. Porque has visto algunos niños cuando de repente el padre los manda, o su papi o su mami los manda a hacer una obediencia, y el niño siempre está: pero ¿por qué yo? Pero no, es que ahora deberías de mandar a mi hermanito, y está siempre quejándose. Pues Isaac, que era un gran superhéroe, no se quejaba, simplemente obedeció. Por fin que llegaron al monte de Moría. Ahí empezaron a preparar el altar con piedras. Ahí en las piedras pusieron la leña. Pero algo sorprendente, hasta ese momento no había cordero. Entonces Abraham tomó a su hijo Isaac, lo puso en la leña, lo amarró muy obedientemente. ¿Te imaginas la mirada de Isaac viendo a su padre y sus ojos tiernos y sus ojos preocupados y sus ojos: Papi, ¿me vas a atravesar el cuchillo, papi? Se quedó mirando a los ojos del padre. Probablemente Abraham veía a su hijo y miraba sus ojos tiernos y cuánto lo amaba. Tomó el cuchillo Abraham, levantó el cuchillo, y entonces cuando se decidió para poner el cuchillo en Isaac, de repente oyó una voz. El ángel le habló a Abraham y le dijo: detente, detente, no extiendas tu mano contra el muchacho.
porque ahora conozco que tú temes a Dios, y por cuanto no rehusaste darme a tu Hijo único, ahora sé que temes a Dios. ¡Qué cosa tan linda! Dios había probado a Abraham, pero al corazón de Isaac también había sido probado, pues Abraham le demostró a Dios que lo amaba. Isaac le demostró a Abraham que también lo amaba, que era un hijo muy obediente, que era un hijo que sabía que su padre no le iba a hacer ningún daño. Pues a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Isaac sabía que tenía un buen padre llamado Abraham, que lo amaba muchísimo. Pero también sabía que su padre Abraham tenía un gran amigo que se llamaba Dios. Amigo, hasta ese momento Dios vio la obediencia de Abraham. Abraham voltea hacia atrás y se da cuenta que en un arbusto hay un pequeño corderito ahí escondido, pues él sabía que Dios proveería el cordero para el holocausto. Lo tomó, lo ofreció a Dios, le agradeció a Dios por su amor y Dios estaba muy contento por la obediencia que Abraham tenía. Amigo, en esta historia podemos conocer el corazón de Abraham, pero también podemos conocer el corazón de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que por medio de él se cumpliría la promesa para Abraham. Iba a venir una grande nación y de ahí vendría un Salvador para la humanidad. Amigo, esta historia nos enseña que Dios siempre tiene buenos pensamientos, que Dios no nos desea nunca nada malo, que Dios puede ser nuestro amigo y que tú y yo debemos de ser muy obedientes en todo momento, aunque pareciera que a veces hay cosas que no entendemos. Dios sabe cuando nos pide las cosas que siempre será para nuestro bien. Yo te invito para que leas esta historia en el libro de Génesis, capítulo 22. La leas con papito y con mamita, disfrutes de esta historia de amor muy grande y podamos entender el amor de Dios. Amigo, si te gustó esta historia, suscríbete, compártela, dale like y nos vemos para el próximo video. Yo soy el Profe Six. Dios te bendiga, amigo. Bye.